Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos cómo educar a un cachorro boyero de Berna. Ten paciencia, si un cachorro te desobedece, no debes de golpearlo ni gritarle nunca. Si bien los boyeros de Berna tienen un temperamento apacible y tienden a ser obedientes, tomará un tiempo entrenarlos como a todos los perros. Si golpeas a un cachorro, solo lograrás que te tenga miedo y lo confundirás, por lo que nunca debes de hacerlo. Si en plena sesión de entrenamiento no parece comprenderte del todo, no debes de impacientarte ni regañarlo, ya que después de todo apenas estará aprendiendo. Recompensa su buen comportamiento. Puedes hacerlo ya sea con un premio pequeño y sabroso o bien tan solo elogiando a tu perro conforme se vaya desarrollando. Si sabe que le darás un premio por comportarse bien e ignora si se comporta mal, lo más probable es que ponga en práctica el buen comportamiento por el que haya recibido premios. Si observas que tu perro o tu cachorro mordisquea o destruye algo que no debería, debes quitarle el objeto o separar a tu perro de él y luego distraerlo dándole algo que sí pueda destruir o mordisquear, por ejemplo un juguete. Luego elógialo por mordisquear aquello que sí está permitido, es decir, el juguete. Lleva contigo una bolsa de premios, en una bolsa de plástico o en tu bolsillo o en una riñonera, alrededor de la cintura. De esta forma siempre tendrás a la mano un premio, ya que nunca sabes cuándo surgirá una oportunidad de entrenamiento durante el día. Haz que las sesiones sean cortas. Un cachorro tiene un periodo de atención corto, por lo general de menos de 5 minutos, durante las primeras semanas de entrenamiento. Conforme vaya creciendo y empiece a establecer una conexión entre los momentos de entrenamiento y una integración agradable contigo, podrás incrementar la duración. Si tu cachorro se concentra más en las sesiones de entrenamiento que en el deambular por allí y jugar, sabrás que está incrementando su periodo de atención. Empieza de inmediato el entrenamiento. Puedes empezar a enseñarle órdenes a tu cachorro desde que llegue a casa. Puedes establecer sesiones cortas de entrenamiento de menos de 5 minutos y practicar de 3 a 5 veces al día. Enséñale a sentarse. En su mayoría a los perros no les es muy difícil aprender esta orden con rapidez. Puedes empezar observando tu perro. Luego, si notas que está a punto de sentarse, por su cuenta di siéntate de una forma clara y con firmeza. Cuando su trasero entre en contacto con el suelo, debes elogiarlo, acariciarlo y darle un premio. Repite el procedimiento cada vez que observes que tu perro está a punto de sentarse. Como otro método, puedes ponerte de pie frente a tu perro con un premio en la mano y sujetarlo a unos centímetros por encima de su nariz. Luego mueve el premio hacia atrás de forma que quede por encima de su cabeza, guiándolo a su nariz. Él debería seguir el premio con la nariz y sentarse al hacerlo. Nuevamente debes darle el premio y elogiarlo apenas se siente. Después de que el perro domine este movimiento, debes decir siéntate justo antes de que vayas a empezar a guiar a su nariz hacia atrás a través del premio. Cuando tu perro haya aprendido a sentarse, podrás enseñarle la orden abajo. Para ello, ordénale que se siente y luego sujeta el premio frente a su nariz. Bájalo hasta llegar al suelo y tu perro debería seguirlo con la nariz, haciendo que su cuerpo baje. Puedes elogiarlo conforme vaya dirigiéndose a la posición de abajo y recompensarlo con el premio y más elogios cuando apoye el vientre contra el suelo y quede recostado. Después de que se haya acostumbrado con el movimiento, puedes incorporar la orden verbal. Entre las órdenes comunes se encuentran abajo, recuéstate y cae. Debes decirlo justo antes de cuando vayas a empezar a bajar el premio. A la larga y con la práctica, tu perro llegará a asociar la acción y la palabra abajo. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.